El Museo Nacional del Virreinato es un museo que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por ser el museo de excelencia en cuanto se refiere a la historia y el arte virreinal en México, lo cual significa que el visitante a través de este museo podrá conocer, aprender y apreciar todo lo relacionado con el periodo virreinal en México, en los 3 niveles que conforman este inmueble. Presentan 4 temas. El primero, México virreinal. Se divide en los subtemas: la conquista, primera sociedad virreinal, integración de la Nueva España, las reformas borbónicas y la crisis de la sociedad virreinal. Esto es que narra la historia del país desde los antecedentes de la conquista de México en 1521 hasta las primeras causas de descontento social que desembocaron en el movimiento insurgentes de 1810. En 1606, con el donativo de don Pedro Ruiz de Ahumada, se comenzó a construir el claustro de los Ajibes, donde se quedarían los primeros habitantes del colegio jesuita. Entrar en el templo de San Francisco Javier es una maravilla. El dorado y sus detalles nos hacen viajar en el tiempo. Este templo fue el corazón del colegio de Tepozotlán, de la orden de los jesuitas, que fue de las primeras órdenes en llegar a la Nueva España. El inmueble que hoy alberga al Museo Nacional del Virreinato fue el lugar donde se instauraron 3 colegios para niños indígenas y para jesuitas. También se debe mencionar que a pesar de que este inmueble fue abandonado durante mucho tiempo, después de que los jesuitas fueran expulsados y sufrió deterioro, sí se pudo salvar de la destrucción total y, por lo tanto, actualmente se puede apreciar las cualidades artísticas, estéticas y particulares que hicieron del colegio jesuita el sitio idóneo para albergar un museo nacional que resguardará la historia virreinal en México. En consecuencia, surgió una política gubernamental orientada a mostrar en diferentes recintos la historia de México en sus distintas etapas, y fue así que se inició la restauración de este edificio para albergar el Museo Nacional del Virreinato, donde se exhiben numerosas piezas de valor artístico e histórico de la época virreinal en México, tales como pintura, escultura, platería, cerámica, porcelana, etc. Guaritonaltin, Ameguantichinaquipia, muy buen día tengan todos ustedes. Venimos a hacer una plática acerca de los derechos indianos que se hicieron en la época del virreinato, después de la caída de Mexico Tenochtitlan, acaecía el 13 de agosto de 1521. Vino una invasión y una difusión de frailes agustinos, dominicos, franciscanos, y hasta 1580 arribaron a nuestro país los frailes jesuitas, que tenían otro concepto. En realidad nuestros pueblos habían sido perseguidos constantemente durante los primeros años de la colonia, precisamente acusándolos de herejía, querían convertirlos de manera positiva hacia la religión católica. Muchos de ellos no lo aceptaron, muchos de ellos evitaban de tal manera que incluso se sublevaban y ya no teniendo la oportunidad tuvieron que huir. Fueron perseguidos constantemente, incluso de ellos capturados, torturados, asesinados. Nuestras mujeres fueron utilizadas como objeto sexual, en cierto modo, como el producto del botín de guerra. Y los jesuitas, junto con los frailes carmelitas, tuvieron otra perspectiva, otra visión. Ellos tenían la tendencia de la evangelización, era convertir a nuestros pueblos indígenas a la fe católica. Pero no lo hicieron de manera tan drástica, lo quisieron hacer de manera más formativa y con paciencia, con amor. De esta manera empezaron a formar lo que es el Museo del Virreinato, que en realidad es el de Francisco Javier, así se llama el lugar. Y él, al hacer esta construcción, lo forma como una escuela, en la cual tiene 3 conceptos. El primero de ellos era
darles una instrucción en lengua náhuatl a los mismos frailes, a los mismos párrocos. La otra temática era evangelizar a los niños, y por tercera parte dar formación eclesiástica ya a los mismos padres para que ya tuvieran en su orden, tuvieran ya un criterio en su orden y se pudieran desarrollar. De esa manera se empezaron a formar este tipo de estructuras, en las cuales pues incluso en las mazmorras que se utilizaron ahí llegaron a ser utilizadas como prisiones, a donde traían a muchos de los indígenas que se rebelaban, o en su caso que no aceptaban la religión católica. En muchas ocasiones fueron torturados, fueron tratados de manera misericordia. Ellos los defendieron en cierto modo constantemente, y de ahí empezaron a nacer lo que son los derechos indígenas. Ellos fueron los primeros forjadores de esta temática acerca de darles un trato digno a todos los pueblos indígenas de Mesoamérica. Aquí fue el primer lugar donde se puede considerar que fueron los precursores de estos derechos hacia los indígenas, y después se extienden por todos lados. Y de esa manera logramos un objetivo primordial, el tener nuestra independencia. Hasta 1800 es cuando se logra efectivamente este tipo de derechos hacia nuestro pueblo. Pues yo me despido de ustedes. Mi nombre es Enrique Negrete, me conocen como Tatatresiquiahui. Me voy a despedir muy a mi estilo, ni mi explica, panoliwi, guani, panoyolochi. Los llevo en mi mente y en mi corazón. Acerca mati, igualmente. Capilla de novicios. Es un tipo de capilla construida en la primera mitad del siglo XVII. En ese lugar, los seminaristas acudían a misa, a orar, y no se les tenía permitido ir a la capilla de San Francisco Javier, puesto que tenían 2 años de enclaustramiento. Conjuntamente a ello, se empezó a levantar la capilla doméstica, que se cubrió con una bóveda de cañón y cúpula. Al mismo tiempo, se construyó la hospedería y el portal de peregrinos. Reformas borbónicas. Estas reformas fueron un conjunto de leyes económicas y políticas promulgadas por la corona española y bajo las órdenes de la Casa de Borbón, principalmente en el siglo XVIII. También fueron una serie de cambios en la administración aplicados por los miembros de la monarquía borbónica. Los principales protagonistas de la inclusión de las reformas borbónicas fueron los monarcas borbones de la corona española, Felipe V, Fernando VI y principalmente Carlos V. La importancia de estas radica en que la afectaron en la economía, la política y la administración de las regiones de Latinoamérica, pero aumentaron las economías de la corona española, buscaban aumentar los ingresos de la corona por medio de impuestos, recobrar el poder de la corona sobre América e implementar el virreinato.